la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica desde la Ciudad de México a la doctora Etelvina Sandoval Flores. Ella es doctora en Pedagogía de la UNAM y nos comenta sobre la situación actual de la reforma educativa en el marco de la tercera jornada de diálogos por la educación que se desarrollará el día de mañana. Doctora, gracias por aceptar esta charla. Le saludamos Marcela Pámenes, Diana Torres y un servidor Juan Ceballos. Buenas tardes, buenos días, más bien, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio cuál es la situación actual de la reforma educativa y sobre todo usted como doctora en pedagogía y preocupada por la situación, la precaria situación educativa que tenemos en nuestro país, con el último lugar en los 34 países de la OCDE, en un país de reprobados, como nos califica Mexicanos Primero, ante las pruebas de evaluación tanto de maestros como de alumnos. En fin, ¿cuál es el panorama que usted observa y sobre todo en el marco de esta reforma educativa? Bueno, mire, creo que efectivamente el tema de la educación es un tema muy importante que nos compete a todos y que tampoco podríamos poner en blanco y negro cuando uno habla de una situación de una educación en crisis. Me parece que a veces se peca un poco de extremismo, que últimos lugares, una situación muy difícil. Creo que tendríamos que relativizar esto y a lo mejor también pensar qué es lo que se está haciendo realmente y para dónde podríamos ir y cómo podríamos mejorar. Partiendo de esto, creo que la reforma educativa, bueno, estamos acostumbrados a muchas reformas, pero en este caso, esta reforma educativa que actualmente se está planteando, si bien lo que señala es la importancia de mejorar la educación y lograr una educación de calidad, cuestión que incluso se ha puesto en el artículo 3 constitucional, deberíamos también de pensar que es una reforma que ha puesto como el eje fundamental a los profesores. Es decir, siguiendo ciertas recomendaciones existentes en términos de que una buena calidad tiene como techo la calidad de los profesores, lo cual pues, en parte es muy cierto. El asunto es que esta reforma ha puesto en el eje, en la mira a los maestros y de alguna manera los ha responsabilizado de todos los problemas educativos. Es decir, y sabemos que los problemas educativos son multivariados. A lo mejor el profesor forma parte de esta misma problemática, pero no es el único problema. En realidad tendríamos que pensar también en cuestiones como inversión educativa, que hace falta tenerla para las escuelas. Tendríamos también que pensar en una burocracia aplastante que se tiene y que impide a veces que las escuelas y los maestros puedan funcionar de una manera más armónica. Podríamos pensar también en esta misma burocracia que absorbe una gran parte del presupuesto. Podríamos pensar también en las condiciones de relaciones con padres de familia que son muy importantes. Es decir, tener una visión más amplia de lo educativo para evitar encontrar un responsable y considerar que una vez que ese responsable, que es único, tenga una actitud distinta, entonces todo va a mejorar. Yo creo que la educación es un proceso que se va construyendo, en el que participan los maestros, los padres, las autoridades, y tiene un gran peso los contextos donde la escuela está y las relaciones que se van estableciendo en el contexto. En ese sentido, ver a la educación como un todo nos podría permitir hacer una evaluación más clara de cuáles son los problemas de la educación. Entonces, en síntesis, ¿qué pienso de la reforma educativa? Pienso que la reforma educativa está sesgada hacia uno de los actores, que es el magisterio, y que se está descuidando los otros aspectos que tienen que ver con la educación. Todos estamos de acuerdo que la educación es un problema que nos compete,
que tenemos que trabajar para mejorarla, que tenemos que lograr mejores condiciones para que ésta se desarrolle, pero también tendríamos que pensar en recuperar aquellas cosas que sí hemos avanzado, porque a veces somos un poquito tremendistas y pensamos que no se ha hecho nada. Y yo creo que si vamos comparando por etapas en la educación, podemos ver que ha habido avances educativos importantes que también tendríamos que reconocer. Doctora, yo soy un poco escéptica y a veces pienso que las reformas no entran tan fácilmente porque tienen que instalarse en las prácticas. Cuando las reformas se instalan en las prácticas podemos pensar en cambios, antes no. Bien, precisamente escuchándola me doy cuenta de que usted ha dado en el clavo todos los puntos que mencionó, tanto el aspecto del presupuesto, la importancia del maestro, la importancia de los padres de familia, deberían ser la esencia de la reforma educativa. Sin embargo, esta crítica que se ha hecho de que es una reforma más administrativa que realmente pedagógica, didáctica, nos hace ver que quienes están al frente de la educación y quienes crearon esta reforma pues son políticos, y los que realmente saben de pedagogía, los que saben de didáctica, los que deberían no solamente generar esa reforma, crearla, sino también ponerla en funcionamiento, pues deberían ser los pedagogos, los maestros. ¿No será ese el gran error de la educación en nuestro país, que desde 1973 se puso la educación en manos de políticos, de sindicatos y no de los verdaderos maestros, doctora? Bueno, mire, yo creo que es una parte, desde luego, y me da la impresión de que no solamente se ha puesto en manos de gente que no tiene la formación, sino en manos de gente que definitivamente no conoce la realidad educativa. Claro. Ese es un gran problema porque ya hay prejuicios de antemano, y créanme que son prejuicios que se han venido cultivando de tiempo atrás. Esto con lo que usted iniciaba de decirnos estamos muy mal educativamente, este ha sido un discurso que ya lo tenemos desde el año 2000, es decir, estamos hablando de 16 años en los cuales estamos diciendo que tenemos los últimos lugares en la prueba PISA, y de más de 16 años estamos diciendo que los profesores son los responsables. Baste con ver los titulares de los periódicos cuando se iniciaron los exámenes de maestros reprobados, el maestro es responsable, y actualmente esta idea de cuándo se va a correr a los maestros. ¿Qué es lo que crea todo este ambiente? Bueno, crea una situación de crispación y de falta de posibilidades de que realmente haya una transformación. Cuando estamos hablando de que hay gente que está manejando la educación y que no conoce, supone lo que es la escuela y supone lo que son los maestros desde un punto de vista de prejuicios, entonces, ¿cómo vamos a pensar en que sea posible dar respuestas educativas y pedagógicas a los problemas educativos y pedagógicos? Lo que se da es una respuesta política separada de una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de concreción. ¿Cómo va a poder concretarse algo, por ejemplo, cuando los maestros están asustados y preocupados por conservar el empleo? Es una cosa muy curiosa, pero de la misma manera que ahora están diciendo que el maestro no trabaja, al mismo tiempo una serie de compañías ya están haciendo negocio para preparar a los maestros para los exámenes de evaluación, por ejemplo, ¿no? Cuando todo está centrado en la evaluación, cuando todo está centrado en un examen, cuando se cree que es posible medir el trabajo del maestro y que esa medida nos va a hablar de la calidad, yo creo que ahí hay un error garrafal, y efectivamente tiene que ver con gente que desconoce la educación, que desconoce el proceso educativo, que desconoce lo que pasa en las escuelas, y que lo que está creando es una reacción contraria, es decir, se están vacunando a los maestros, se está vacunando a la sociedad contra posibles cambios, y eso realmente es muy triste, porque nadie puede decir que no queremos que la educación mejore, que la educación se transforme, que la educación cambie, pero eso no puede ser sin el concurso de los maestros, que son los que están en el salón de clase. Y esto, sí, evidentemente ha sido una reforma más administrativa y demás, pero más allá de esos adjetivos, tendríamos que ver
cuál es el impacto que está teniendo en el trabajo docente y en los salones de clase. Creo que eso es lo que nos debería de preocupar, porque hay un impacto fuerte en términos de qué es lo que está actualmente preocupando a los maestros, y finalmente creo que a los maestros lo que les está preocupando es ahora, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser evaluado correctamente? Y esto lleva, como le decía, a que se descuide otro tipo de trabajos y que además haya muchos rivales que ya están viendo en esto un negocio. Bueno, vamos a preparar a los maestros, hay cursos para que presente usted su examen, compre estos materiales. Me estaban contando, no tengo mucho la seguridad, pero de que aquí en el Distrito Federal ya están vendiéndoles a los profesores unos aparatitos, unas máquinas de esas computadoras, pero el software es precisamente cómo llenar evidencias. Y en el software se les va enseñando cuestiones como para responder el examen, cosas para que puedan subir para su evaluación. Yo creo que eso desvirtúa lo que es el trabajo del maestro. El trabajo del maestro es algo que es muy difícil de evaluar con exámenes, que es muy difícil de evaluar con lo que le están llamando evidencias, y además, ¿quién va a subir evidencias que lo incriminen, verdad? Podríamos decir. Entonces, me parece que estamos en un mundo, en un espacio, en un aspecto de un terreno muy pantanoso, de algo que no está resultando, pero que finalmente no se puede decir atrás. Y yo no sé por qué, porque yo creo que sí podría haber un momento que se dijera, a ver, paremos. Claro. Es evidente que la reforma está creando mucho descontento. Es evidente que esta reforma no está yendo para donde queremos. Entonces, ¿por qué no hacer un alto? ¿Y por qué no realmente consultar, platicar, abrirnos a otras opiniones y incorporar a los profesores a un cambio verdadero? Porque sin los profesores incorporados a una transformación, no hay transformación que pueda avanzar. Totalmente. Estamos charlando con la doctora Etelvina Sandoval Flores, ella es doctora en Pedagogía de la UNAM. Y bueno, usted también ha dicho algo que es fundamental, en manos de quién está la educación, pero mire, si hacemos un análisis de quiénes han sido los secretarios de educación, el propio que está ahorita, Aurelio Nuño, que no es un maestro, el anterior, Emilio Choaifet, que no era un maestro, es un maestro de la política, de la negociación, pero no nada de pedagogo ni nada de didáctico. El propio doctor Cedillo, doctor en economía, que fue secretario de educación con Carlos Salinas de Gortari, y así podríamos con un largo etcétera de quienes están al frente de la política educativa. ¿Recuerda usted cuál fue el último profesor al frente de la SEP? ¿Sería Jaime Torres Bodet? Parece que sí. Sí, Jaime Torres Bodet. Ya estamos hablando de hace más de 50 años. 50 años, exactamente. Sí, en realidad ha sido un puesto político, ha sido un puesto político que más o menos en algunas ocasiones ha podido llevarse mejor, en otras más, digamos, cuando estuvo Jesús Reyes Heroles, podríamos decir que hubo la creación incluso de la misma universidad pedagógica y en una discusión muy fuerte que tuvo con el sindicato, en fin, ¿no? Pero paulatinamente esto más bien ha sido un lugar donde ubicar a alguien como un puesto, pero que no se requiere tener un conocimiento de lo educativo. Y eso es grave. No podríamos decir que sean maravillosos los secretarios de educación, pero lo que es evidente es que el que está ahora es el peor, porque además de todo esto, tiene una idea de confrontación que no permite avanzar nada. Es decir, él va directamente al ataque, a la confrontación, a que va a haber maestros pesados, a que se va a quitar a tantos maestros, a que aquel que no cumpla se le va a despedir. Es decir, nadie puede trabajar en medio de amenazas. El maestro Nuño, el licenciado Nuño, porque no es maestro, el licenciado Nuño no ha entendido que los únicos que pueden llevar adelante la reforma educativa son los maestros desde las aulas. No hay más. O sea, se podrá estar fingiendo que se está haciendo cosas para que la autoridad no vaya a sancionar. Pero si los maestros no están convencidos de un proyecto, no habrá proyecto que pueda prosperar. Entonces aquí estamos ante el dilema. ¿Cómo hacer para que el magisterio se involucre
la necesidad de cambio y de transformación. ¿Cómo lograr que los maestros hagan suya una reforma? Esta es evidente que ya no la hicieron suya, porque además es una reforma muy cuestionable. Esta es evidente que no fueron consultados, porque a mí me parece un insulto que ahora se diga que hay un modelo educativo, un modelo pedagógico, que ya está hecho y que se va a poner a discusión, pero que en realidad la discusión solamente va a servir para enriquecer algunos puntos, pero realmente no se va a transformar de fondo. Entonces ya está un modelo que está planteado, que además es un modelo bastante confuso, bastante abigarrado, no se sabe muy bien para dónde va, se recuperan ideas de hace 20, 30 años, pero de repente se plantean otras, y además un modelo que se creó, ya hasta salió, tiene partes copiadas textuales de documentos de la OCDE. Ese es el documento que dicen que los maestros pueden opinar sobre él, pero opinar no quiere decir influir en eso. Claro. Entonces, fíjese que a mí sí me preocupa más que en otras ocasiones. Como le digo, siempre hemos tenido secretarios de educación, bueno, algunos más malos que otros, algunos mejores, Torres Bodet, le mencionaba a otros, pero en esta ocasión estamos frente a un desastre. Este sí es un verdadero desastre educativo, si le puedo decir, un verdadero desastre educativo porque no hay rumbo, no se sabe para dónde se va a ir. Hay una gran incertidumbre, hay miedo en los maestros, hay indignación en otro grupo, hay confrontación entre los maestros y la autoridad. Entonces uno se pregunta, ¿y la escuela? ¿Y los niños? ¿Cuál va a ser realmente el resultado de esta confrontación que se ha venido dando y de este miedo que tienen los maestros y de estas nuevas exigencias a las cuales van a responder formalmente, pero no realmente, en detrimento, yo creo que es en detrimento de su trabajo, de este trabajo que los maestros saben hacer, porque también hay que reconocer que si la educación de nuestro país se ha mantenido pese a las dificultades, pese a que no hay financiamiento, pese a las escuelas en malas condiciones, pese a las malas condiciones de trabajo de los profesores, se ha mantenido por el entusiasmo que los maestros tienen y por el compromiso que ellos tienen con sus alumnos, bien Exacto. o mal. Yo no le voy a decir que todos los maestros son maravillosos, pero hay maestros muy buenos que tendríamos que rescatar esas enseñanzas, esos ejemplos que nos han dado los maestros, para realmente pensar que si hay una pedagogía que ha venido funcionando en México y que al parecer se le quiere borrar de un plumazo todo lo existente para que ahora haya algo totalmente nuevo que ni siquiera sabemos qué es claramente. Muy bien, doctora Etelvina Sandoval Flores, doctora en pedagogía de la UNAM. Agradecemos su participación aquí en Contextos y mañana estaremos al pendiente de esta tercera jornada de los diálogos por la educación a desarrollarse aquí en nuestra comarca lagunera. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, hasta luego.